La pantalla, ¿me pueden confirmar? Bien, doctora. Ya, É ok, para gracias. visualizar. Muy bien, gracias. Ya, como les decía, vamos a avanzar enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como el paso anormal, frecuente y prolongado que se da del contenido gástrico o duodenal inclusive hacia el esófago, como se observa en la figura, ¿no? Y este reflujo va a producir lesión a nivel de la mucosa esofágica, va a producir diferentes grados de lesiones según el tiempo de exposición a esta sustancia. También se maneja la última definición que salió el 2006, que nos indica que la enfermedad por reflujo gastroesofágica es una condición recurrente relacionada al reflujo del contenido gástrico para el esófago u órganos adyacentes. ¿Qué quiere decir? Cuando el reflujo es intenso, puede inclusive llegar este contenido hacia la faringe o la laringe e incluso pasar hacia los pulmones. Por eso hablamos de órganos adyacentes. Y presenta una variedad de síntomas que pueden o no tener lesión en el tejido. Esta parte es importante que ustedes tomen en cuenta, ya que hay muchos pacientes que refieren reflujo gastroesofágico, sin embargo, cuando se les solicita aún no se encuentra ninguna lesión. En todo caso, si no hay lesiones, tenemos que creerle al paciente y hacerle un tratamiento, ¿no? Entonces, este reflujo en el paciente va a disminuir la calidad de vida. La epidemiología. En la epidemiología podemos mencionar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más frecuente en los extremos de la vida, tanto en recién nacidos como en los adultos, generalmente mayor a 40 a 50 años, ¿no? En los niños pequeños recién nacidos se produce por una inmadurez del esfínter esofágico inferior. Entonces, quiere decir que todavía no ha habido una adecuada madurez de este esfínter y esa madurez se logra hasta los 18 meses de vida. Entonces, hasta los 18 meses de vida de una persona podemos considerar que el reflujo sea normal. Sin embargo, si pasa este lapso de tiempo, nunca se debe obviar el diagnóstico y se debe hacer los estudios que corresponden y también el tratamiento. No hay que dejarlo al paciente con ese reflujo, ya que, como voy a mencionar más adelante, va a producir cambios en el epitelio del esófago. Ahora, de los adultos, se presenta después de los 40, 50 años de edad, y de este grupo de pacientes un 48 a 79% van a ser en algún momento de la enfermedad esofagitis. Tiene una prevalencia que oscila entre 3 a 4% y se eleva un poquito más a 5% en personas mayores de 50 años, ¿no? En estas personas también debemos tener en cuenta que hay un envejecimiento ya de los tejidos. ¿Qué condiciones van a favorecer esta enfermedad? La infancia y la senectud, ¿no? Los extremos de la vida, y también es favorecida por la hernia de hiato. Una enfermedad sistémica, la esclerosis sistémica, también favorece, ya que va a afectar al esófago. Tratamiento de pacientes, tratamiento quirúrgico que han sido gastrectomizados, que fueron sometidos a una vagotomía o cardiotomía. Y también el reposo prolongado, ¿no? Pacientes o personas que tienen alguna deficiencia neuronal, que no pueden caminar, que están en coma, tienen mayor riesgo de desarrollar el reflujo esofágico. Este es un cuadrito bien interesante
¿no? Donde nos muestra la epidemiología del reflujo en un triángulo, ¿no? Donde la punta está ocupado por la presencia de pacientes con un reflujo grave, ¿no? Es una pequeña porción de pacientes que van a tener las complicaciones, ¿no? Como esofagitis u otras. El segundo grupo de pacientes que son tratados ambulatoriamente presentan un reflujo moderado y estos pacientes refieren síntomas más molestos o persistentes. Y el tercer grupo, que es la mayor cantidad de pacientes, son los que tienen un reflujo leve, ¿no? Estos van a tener síntomas leves, esporádicos y generalmente no acuden al médico, ¿no? Estos pacientes muchas veces consumen algún antiácido o alguna sustancia que contenga bicarbonato como el heno y les pasa el reflujo. Ahora, dentro de la patogenia de la enfermedad, tenemos sustancias que van a regular la presión del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior está localizado en el tercio inferior del esófago, va a tener una característica especial en relación a los otros esfínteres. Él tiene un control neurohumoral, que quiere decir que tiene las terminaciones nerviosas que van a regular su función, y también hormonas, que algunas hormonas o sustancias van a aumentar la presión, ¿no? Como se observa acá, y otras la van a disminuir, ¿no? Cuando las sustancias aumentan la presión, entonces nos va a favorecer el reflujo gastroesofágico. Dentro de la presión está la gastrina, la motilina, la sustancia P y la sustancia P. Aquí está además. Dentro de los medicamentos tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos, la noradrenalina, la metoclopramida y el betazol. Las prostaglandinas F2, la comida rica en proteínas y la alcalinización gástrica. ¿Cuáles van a disminuir la presión? La secretina, la colecistoquinina, los polipéptidos inhibidores gástricos, el PIB. Dentro de los medicamentos, la fentolamina, agonistas beta-adrenérgicos como el isoprotenol, la atropina, la teofilina. Las prostaglandinas E1, E2, E3, la nicotina, el etanol, la comida grasosa, la acidificación gástrica. En la etiopatogenia tenemos los mecanismos antirreflujo, ¿no? El principal está constituido por el esfínter esofágico inferior. El segundo elemento es el ligamento freno-esofágico. El ángulo gastroesofágico de His, que se encuentra a este nivel. La roseta mucosa, que sería a este nivel. Los pilares del diafragma y el barrido esofágico. El barrido esofágico es un mecanismo por el cual el esófago se libera de sustancias que hayan podido ser retenidas dentro del esófago. Está dada por la secreción de bicarbonato y por un adecuado peristaltismo del esófago. Este es un esquema que nos muestra los diferentes elementos, ¿no? El esófago, el diafragma, el esfínter esofágico inferior que tiene que estar cerrado, un píloro que cuando está cerrado el esfínter esofágico inferior se va abriendo, y el líquido. Cuando tenemos una funcionalidad normal del esfínter, va a haber un retorno, un movimiento, llega al fondo del estómago y vuelve hacia el antro. En cambio, cuando tenemos un esfínter esofágico inferior abierto o incompetente, va a permitir el reflujo gastroesofágico.
¿no? Todos los elementos se relajan y permite el reflujo gastroesofágico, produciendo la lesión del epitelio. En la etiopatogenia existen factores como la hipotonía permanente del esfínter esofágico inferior, la hipotonía crítica del esfínter esofágico inferior. Esto se debe a una presión basal del esfínter normal con aumento de la presión intraabdominal. Se observa relajación transitoria del esfínter esofágico inferior con una disminución brusca de la presión del esfínter esofágico inferior. Existe la resistencia por la secreción de bicarbonato, la barrera celular del epitelio escamoso del esófago, que va a proteger al epitelio del reflujo. Y finalmente el aclaramiento o barrido esofágico. Si estos dos están alterados, pues va a favorecer a que haya... Ahora, existen los factores gástricos, ¿no? Para que se produzca el reflujo. Los factores gástricos son el volumen de ingesta de alimentos. A mayor volumen va a haber mayor tendencia a un reflujo. La distensión gástrica, la distensión de las paredes y el reflujo duodenogástrico. Muchas veces el paciente es colecistectomizado o tiene hipomotilidad en la mucosa del duodeno y va a haber un reflujo incluso de bilis e incluso puede haber reflujo de pepsina, de enzimas pancreáticas. Otro factor es incremento de la presión intraabdominal. Va a presionar el estómago y va a favorecer el reflujo. Y también es importante en la etiopatogenia la agresividad del material refluido, que puede ser ácido clorhídrico, pepsina o bilis. Entonces, todos estos factores van a depender para que se produzca la lesión. Dentro de las manifestaciones clínicas, en las manifestaciones clínicas el principal síntoma que refieren los pacientes es un ardor de tipo retroesternal. También está la regurgitación de un material amargo, ácido hacia la boca, ¿no? Es vómito propiamente, no es un reflujo. También pueden referir dolor torácico de tipo anginoso en estos pacientes, en este grupo de pacientes hay que diferenciar de un dolor de tipo cardiogénico. La disfagia es otro síntoma que puede presentarse en los pacientes cuando ya tienen complicaciones. Esta complicación puede ser la esofagitis o una estenosis pética, ¿no? La hemorragia es otra complicación que en algunos pacientes es el primer síntoma que puede presentarse de un reflujo gastroesofágico. Y las extraesofágicas, ¿no? Entonces, de esa manera se divide en manifestaciones esofágicas y extraesofágicas. Las esofágicas, pirosis, regurgitación, disfagia, hemorragia, también puede haber hipo, eructos, mal aliento en la boca y cialorrea. Y extraesofágicas pueden ser otorrinolaringológicas, manifestaciones pulmonares, dolor torácico, pérdida de esmalte de los dientes, ¿no? Debido a un reflujo constante. Este es un algoritmo en el que nos muestra qué debemos de hacer ante la presencia de síntomas de ERCHE. Si tiene síntomas típicos, se debe realizar la valoración terapéutica, o sea, debemos iniciar un tratamiento normatizado, que más adelante les voy a mencionar. Si la respuesta es positiva, entonces sí, el paciente es portador de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si la respuesta es negativa, hay que solicitar una endoscopía digestiva para investigar la causa, ¿no? Ahora, si el paciente tiene síntomas típicos, más asociados a anemia, disfagia o pérdida de peso,
Entonces hay que solicitar endoscopía directamente, ¿no? No se hace la valoración terapéutica. Ahora, cuando tiene síntomas atípicos, como ser dolor torácico, síntomas respiratorios u otorrinolaringológicos, se debe realizar una endoscopía. En la endoscopía puede ser normal, ¿no? O puede presentar esofagitis de grado 1. Cuando es normal o hay esofagitis y los síntomas persisten, tenemos que realizar manometría y pHimetría, ¿no? Si son positivas, el diagnóstico es enfermedad por reflujo. Si son negativas, hay que buscar otros diagnósticos, hay que derivar al paciente al especialista, ¿no? Ahora, cuando en la endoscopía nos informan esofagitis de grado 2 a 4, se debe iniciar tratamiento. Si la respuesta es positiva, es una enfermedad por reflujo. Si la respuesta es negativa, entonces tenemos que solicitar manometría y pHimetría, ¿no? Y si estas son positivas, se search. Si es negativo, pues hay que plantear o buscar otro diagnóstico en estos pacientes, ¿no? En todo caso, ya si estamos ante la presencia de típicos o atípicos que no han tenido una adecuada respuesta al tratamiento, entonces tienen que referir a un gastroenterólogo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una historia natural, por eso es importante que ustedes tengan un conocimiento amplio y adecuado de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede con el lapso del tiempo evolucionar a un adenocarcinoma. El paciente va a iniciar con un reflujo de tipo patológico. Se va a instaurar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? El cual en la endoscopía se presenta entreabierto. Este reflujo constante nos va a llevar a la presencia de un esófago de Barrett. Miren cómo asciende la mucosa del estómago hacia el esófago. Puede ser en forma de lengüetas o islotes. El esófago de Barrett ya se considera una lesión premaligna, ¿no? Y evolucionando, si el paciente sigue con el reflujo, va a llegar a un estado de displasia de las células y finalmente un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan diagnosticar y hacer el tratamiento adecuado. En caso de fracaso del tratamiento, pues tienen que derivar a un gastroenterólogo. Las complicaciones de esta enfermedad, la más frecuente es la esofagitis. También se puede complicar con úlceras, erosiones que nos van a provocar hemorragia. La estenosis, debido a la cicatrización que se produce a nivel del esófago, va instaurándose tejido fibroso, cicatrizal, que van a producir estenosis, ¿no? La estenosis es disminución del calibre. O en algunos casos puede provocar por este mismo cicatrizal acortamiento esofágico. En este caso sería la cicatrización en forma longitudinal. La úlcera esofágica es otra complicación, el esófago de Barrett, trastornos de la motilidad esofágica y la broncoaspiración. La broncoaspiración nos puede llevar a neumonía. El diagnóstico. En el diagnóstico siempre se debe solicitar los exámenes complementarios básicos, hemograma, glicemia, creatinina, ¿no? Un coproparasitológico también para ver si el paciente tiene o no parásitos y hacerles el tratamiento. Y dentro de los exámenes de gabinete ya vamos a solicitar endoscopía, radiología contrastada del esófago, estómago, duodeno, que sería la serie esófago gastroduodenal. Se solicita manometría esofágica, pHimetría esofágica y en algunos casos impedancia eléctrica intraluminal. La endoscopía digestiva, ese es el endoscopio, se va a introducir la fibra y se va a observar todos los elementos, ¿no? Por dentro.
Acá observamos dos imágenes endoscópicas. La primera, en la que se observa una unión gastroesofágica, donde se utiliza una luz convencional, o sea, esta no tiene ningún tipo de scan digital o cromoendoscopía. En cambio, esta segunda imagen ya tiene endoscopía digital. Y en esta imagen ya observamos un eritema. Acá aparentemente la mucosa es normal, excepto algunas áreas que se pueden observar un poco más enrojecidas. Sin embargo, aparentemente es una mucosa normal. Entonces, en el diagnóstico nos ayuda bastante la cromoendoscopía. Esta es otra imagen, ¿no?, donde se observa, ya este es un esófago de Barrett, se observa un ascenso de la mucosa en forma de lengüetas, estas prolongaciones tipo digitiformia, y también en islotes, ¿no? Entonces, es un Barrett ya bastante severo. Para diagnosticar la esofagitis tenemos varias clasificaciones. La que más se utiliza es la de Savary-Miller y la de Los Ángeles. Esta clasificación de Savary-Miller nos da 5 grados de esofagitis. El grado 1, donde hay una erosión única o aislada que está limitado a un solo pliegue. En el grado 2 ya va a tener erosiones múltiples, pero no circunferenciales, no abarcan toda la. En el grado 3 ya tienen erosiones circunferenciales. En el grado 4 ya tienen lesiones crónicas, úlceras, algún grado de fibrosis. Aquí se observa un esófago deformado. Puede haber estenosis. El esófago se puede observar acortado y puede tener o no las lesiones del tipo grado o del grado 1 a 3. Y en el grado 5 ya diagnosticamos epitelio columnar más las lesiones del grado 1 a 4. ¿No? Este ya sería un esófago de Barrett, el grado 5. Clasificación de Los Ángeles. Esta clasificación nos divide en grados, pero por letras A, B, C, D y E. El grado A tiene 1 o más erosiones de menos de 5 milímetros y son lesiones que están confinadas, longitudinales y confinadas a los pliegues. El grado B, erosiones de más de 5 milímetros que están confinadas también a los pliegues, ¿no? El C, ya presencia de erosiones que confluyen en 2 o más pliegues y menos del 75% de la circunferencia, ¿no? Afectan a menos del 70% de la circunferencia. El grado D ya presenta lesiones deprimidas y un compromiso mayor del 75% de la circunferencia. Y el grado E ya es un esófago de Barrett, ¿no? Donde ya hay la presencia de epitelio columnar. Este es un estudio radiológico contrastado, ¿no?, de la serie esófago gastroduodenal. Sin embargo, no tiene mucha especificidad ni sensibilidad en el diagnóstico. Nos va a diagnosticar menos del 40% de los casos. Sin embargo, este estudio es útil cuando el paciente tiene reflujo severo y secundariamente una disfagia. Ahí sí nos va a evaluar el grado de estenosis que pueda tener el paciente, ¿no? Y también nos va a diagnosticar la presencia de hernia hiatal. La manometría esofágica. La manometría nos evalúa la actividad contráctil de la musculatura esofágica. Ya les había mencionado que va a evaluar la motilidad esofágica, ¿es así? Nos va a medir la amplitud, la duración de las ondas, nos va a permitir ver la localidad del esfínter esofágica,
esofágico, medir la presión basal, el porcentaje de relajación y la presión residual a nivel del esfínter esofágico inferior. También nos permite ver el esfínter esofágico superior, medir su presión basal y medir la coordinación durante la deglución. Este estudio se realiza mediante una sonda que tiene sensores y se coloca a nivel del esófago. Y ahí va midiendo la actividad contráctil y las presiones. Este es un cuadrito bastante útil, ¿no? Que nos indica cuándo estamos frente a un esfínter esofágico normal o cuando hay una incompetencia frente a un reflujo gastroesofágico. Normal es cuando tenemos un segmento intraabdominal mayor a 2 centímetros. La presión basal, como les había mencionado, es de 10 a 45 milímetros de mercurio. El porcentaje de relajación tiene que ser mayor a 95%. Y hablamos de incompetencia cuando el segmento intraabdominal mide menos de 1 centímetro, la presión basal es menor a 10 milímetros de mercurio, está disminuida, y cuando el porcentaje de relajación es menor a 95%. La pHimetría ambulatoria de 24 horas. Este estudio tiene un sensor que se instala también por una sondita y se va midiendo el pH dependiendo si el paciente ingiere comidas en reposo y este sensor va a transferir toda la información al aparato de registro. Y en este aparato ya se va a hacer las mediciones correspondientes. Entonces, ¿para qué nos sirve este estudio? Va a cuantificar la magnitud y tiempo de exposición al contenido refluido, ¿no? Ya sea ácido o bilis. Y lo va a correlacionar también con los episodios de reflujo. Entonces, el equipo básico que se utiliza para este estudio es el electrodo de pH, que se localiza mediante esta sondita, el catéter, los sensores de pH y el aparato de registro. Se hace un registro de esta naturaleza, ¿no? Y se va analizando. Entonces, este estudio lo realiza experimentada, ¿no? Y tiene indicaciones específicas, ¿no? Se realiza cuando la endoscopía es negativa y el paciente refiere un reflujo persistente pese al tratamiento. Cuando existe la sospecha de reflujo anormal en pacientes que han sido tratados en forma quirúrgica para el reflujo. También se indica en pacientes refractarios a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué quiere decir esto? Que se le hizo ya un tratamiento bien llevado, sin embargo el paciente vuelve a repetir el reflujo o no mejora de ninguna manera. También se indica en pacientes que tienen dolor torácico o manifestaciones otorrinolaringológicas. Ahora vamos a hablar del tratamiento. En el tratamiento es bien importante que ustedes tomen en cuenta estas 3 medidas, ¿no? Que constituyen los pilares en el tratamiento o manejo de la enfermedad por reflujo. El primero sería evitar el reflujo. El segundo, aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Y el tercero es neutralizar o inhibir la producción de ácido. Para evitar el reflujo gastroesofágico, el paciente tiene que tomar medidas higiénico-dietéticas. Las medidas antirreflujo incluyen, como les decía, modificación del estilo de vida con medidas higiénico-dietéticas. Es importante indicarles a los pacientes que fuman cigarrillo que tienen que suprimir
No se les dirá que supriman de un día para otro, pero tienen que ir disminuyendo la cantidad de cigarrillos que fuman, porque mientras sigan fumando, la nicotina va a favorecer el reflujo. Si son pacientes obesos, tienen que disminuir de peso, ¿no? Tendrán que hacer una dieta e incluso tomar medicación para este fin y hacer un tratamiento con la nutricionista también. Se debe indicar evitar comidas o cenas copiosas, ¿no? O que cenen en horas muy prolongadas, ¿no? Como 10 de la noche, 11. Estos pacientes no deberían cenar después de las 8 de la noche. Deben evitar las bebidas alcohólicas, evitar la ropa ajustada, el uso de ropa ajustada. Se debe indicar elevar la cabecera de la cama. Para esta finalidad hay almohadas antirreflujo, o si no tiene recursos económicos, se les pide que elevan con cualquier elemento cera de su cama. Deben evitar la grasa, el chocolate, la menta, también el café. La segunda medida importante en el tratamiento para mejorar el tono del esfínter esofágico inferior. Utilizamos los procinéticos, los antagonistas dopaminérgicos, la metoclopramida, los de acción dopaminérgica, la domperidona, los que tienen efecto selectivo y colinérgico, la cisaprida, mosaprida, cinitaprida. Todos estos elementos van a aumentar el tono del esfínter, mejora la contractilidad esofágica y va a mejorar o aumentar el vaciamiento gástrico. Con esto vamos a lograr evitar el reflujo. Otros medicamentos es la levosulpirida. En este aspecto sí es importante que ustedes sepan manejar las dosis. Los más utilizados son la metoclopramida, la domperidona. Y de los de efecto selectivo, los más utilizados son la mosaprida y la cinitaprida. La metoclopramida y la domperidona vienen de 10 miligramos. Estos elementos, cualquiera que ustedes utilicen, tienen que utilizar antes de la ingesta de alimentos. Les deben indicar 15 a 30 minutos antes de la ingesta de alimentos. Ahora, si utilizan la mosaprida viene en dosis de 2.5 y 5 miligramos. La cinitaprida viene en dosis de 1 miligramo. Entonces, cualquiera que utilicen siempre antes de las comidas. Para lograr la neutralización o inhibición de la secreción ácida, tenemos varios medicamentos, ¿no? Los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, generalmente se utilizan a 30 ml 1 a 3 horas después de las comidas. Esto es después, los otros son antes. Los protectores gástricos, que son el sucralfato, el magaldrato, vienen en jarabe. Se les indica una dosis de 5 miligramos o 5 ml que deben darles en horario, pero nunca deben indicarles junto con inhibidores de la bomba de protones o con bloqueadores H2, ya que disminuyen su absorción. Los protectores, como su nombre indica, forman una capa fina de protección de la mucosa del esófago y del estómago. No son antiácidos, ¿no? Son diferentes, son elementos muy diferentes. No podemos utilizar mezclados con antiácidos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. También se puede utilizar los antagonistas de los bloqueadores H2, la cimetidina, ranitidina, famotidina o nisatidina. Sin embargo, estos ya no se utilizan en primera línea. Los que se utilizan en primera línea y de elección son los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? El omeprazol, lansoprazol, pantoprazol
rabeprazol o esomeprazol, cualquiera. Ahora han salido otros, el dexlansoprazol y otras partículas. Entonces, estas sustancias, estos medicamentos se utilizan a dosis plena. El omeprazol viene a dosis de 20 miligramos, el lansoprazol 30 miligramos. El pantoprazol tenemos de 20 y de 40 miligramos. El rabeprazol viene de 30 miligramos. El esomeprazol tenemos de 20 y de 40 miligramos. Entonces, en esas dosis les damos cada 12 horas. No se debe asociar antagonistas de bloqueadores H2 con inhibidores de protones, ¿no? Se da cualquiera de ellos, pero de elección inhibidores que podemos asociar ya sea a antiácidos o a protectores gástricos, ¿no? Entonces podemos asociar dependiendo a los síntomas del paciente. El tratamiento quirúrgico. En algunos casos se debe ir a un tratamiento quirúrgico el paciente, ¿no? Se hace la fundoplicatura de Nissen, perdón, ¿no? Es un procedimiento donde el fondo del estómago va a pasar por delante del esófago y ahí se hace una roseta, ¿no? Este procedimiento se puede hacer vía laparoscópica o también vía abierta. Ahora se prefiere la laparoscópica. Debe tener el cirujano una técnica adecuada, ¿no? Con una posición adecuada del paciente, colocar los trocars adecuadamente, crear neumoperitoneo, exponer su campo, hacer una disección del hiato y cierre de pilares. Si el paciente tiene una buena cirugía, la enfermedad se cura y se resuelve completamente, en la mayoría de los casos. ¿Tienen alguna duda o pregunta con relación al tema? Doutora, uma pergunta. Doutora, Sí. em que caso, falando sobre o tratamento, não? Que não pode se associar a bloqueadores com inibidores. O que pode causar, assim, caso associar os dois? Pode dar Lo que sucede, claro, podemos llevar a una hipocloridria a nuestros pacientes, ¿no? Disminuir demasiado la tasa de secreción de ácido clorhídrico y produciría otro tipo de manifestaciones. Entonces se debe utilizar las dosis adecuadas, pero no exagerar en la neutralización o inhibición de la secreción ácida. Es por ese motivo que no podemos utilizar estos dos elementos, ¿no? Antagonistas y los inhibidores. Le vamos a bajar demasiado la secreción de ácido clorhídrico. Es por ese motivo. Gracias, doutora. ¿Alguna otra pregunta o duda? Tendría que hacer el tratamiento, ¿no? Como decíamos, prueba terapéutica con todos los elementos, con los tres pilares que hemos mencionado en el tratamiento. Muchas veces en los casos leves se deben a relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que puede ser ocasionada por la ingesta de café, como tú dices, o cuando se ingiere comidas copiosas. Si no es muy molesto, pues no se hace ningún tratamiento, pero si se repite, sería bueno hacer tratamiento para ver cómo evoluciona el paciente.
Y otra cosa me hiciste recordar importante. Este tratamiento en los pacientes debe durar 2 meses, ¿no? Con las 3 medidas que les estoy mencionando. Porque si le hacemos un tiempo muy pequeño, no vamos a lograr el efecto que deseamos, ¿no? Principalmente aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y mejorar la motilidad del esófago y del estómago. Entonces, que se debe hacer 2 meses de tratamiento. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces la próxima clase nos vemos o nos contactamos el día lunes con los otros temas. En este segmento vamos a llevar todo lo que es esófago, estómago y páncreas antes de que den su primer examen parcial. Que tengan un buen día.